Y es por eso que esta mañana nos da mucho gusto recibir en nuestros estudios a Marco Vinicio Cerezo Blandón, director ejecutivo del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica. Bienvenido a Viva la Mañana, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Quisiera empezar por entregarte formalmente el primer informe de desempeño del programa de emergencia en un esfuerzo que estamos haciendo por transparentar la ejecución, las fortalezas y debilidades en este primer trimestre. Había muchos objetivos, era inminente, por supuesto, que el gobierno surgiera o de pronto presentara una propuesta y una respuesta a la crisis que estaba afectando no solamente este año, sino prácticamente todo el año 2008, que tuvo que ver con las remesas, con la recaudación y que se acentuó mucho más por lo que está pasando en Estados Unidos, evidentemente. ¿Se ha avanzado en algo? ¿Qué presenta este informe? ¿O solamente fue un reacomodamiento estos 3 meses de la plataforma para empezar a ver ya resultados? Bueno, en estos 3 meses se avanzó principalmente en aspectos macroestructurales, en algunas leyes y sobre todo en el financiamiento del presupuesto. Como recordarás, se tuvieron que aprobar una serie de préstamos internacionales, se tuvo que aprobar un reordenamiento del presupuesto y se tuvo que aprobar una eliminación de restricciones para acomodar el presupuesto a la crisis. Pero sin embargo, si yo estuviera calificando, tendría que dar entre un 20 y un 35% de avance. Hay algunas metas cubiertas al 100% y otras que se nos quedaron cortas por abajo del 5%. El informe trata de ser objetivo, no estamos tratando de decir que se hizo más de lo que se hizo, sino que señalando lo que se pudo hacer y señalando también la necesidad de reestructurar y fortalecer el programa de cara al segundo cuatrimestre, porque hay que decirlo, la crisis no ha terminado, la crisis en Estados Unidos se está prolongando y debemos de prever que la crisis en Guatemala podría profundizarse y alargarse hasta probablemente el primer trimestre del año 2010 y por lo tanto la crisis económica debe mantener nuestra prioridad y nuestra atención. Obviamente el éxito de este programa depende de varios organismos, de varias personas, del trabajo de muchos sectores. ¿Es bueno el ritmo que se lleva? Es decir, ¿realmente nos va a servir este ritmo que se lleva? ¿Dónde se deberían ajustar los tornillos, si se puede decir de esta manera, para poder avanzar al ritmo que necesitamos para salir? Yo te diría que estamos avanzando a un paso demasiado lento en algunas instituciones ejecutoras. Sin embargo, tengo que decir, el Congreso de la República fue vital en este primer cuatrimestre al aprobar una serie de leyes importantes. El Ministerio de Finanzas avanzó con el reordenamiento presupuestario, pero hubo una cosa que nadie supo prever, que fue el colapso de la recaudación fiscal. Claro. Es quizás la situación más dramática que estamos viviendo y en este segundo cuatrimestre de nuevo el Congreso de la República se vuelve vital, porque de no aprobarse un paquete de leyes, principalmente la emisión de bonos del Tesoro, un préstamo de apoyo presupuestario, la ley de alianzas para el desarrollo, entre otras, entonces la crisis podría profundizarse, el gasto público podría volverse procíclico. Esto en un lenguaje más sencillo significa que una contracción demasiado severa del gasto público puede agravar la crisis en Guatemala y esto es lo que queremos evitar. Si tuviéramos que hablar de las prioridades, porque si bien lo decimos, aquí tenemos el primer informe trimestral de ejecución de este Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, sin embargo, habrán prioridades sobre todo en lo que se refiere a generación de empleo, que es uno de los temas que más preocupan, dada la cantidad de empresas que lamentablemente han tenido que recortar su personal, muchas otras personas que están regresando porque son deportadas de Estados Unidos y esto incrementa el número de personas sin trabajo en el país. ¿Cuáles son las prioridades para lo que sigue de este plan? Es importante recordar que Guatemala enfrentó la crisis con un estado muy pequeño y muy pobre, con un margen de maniobra demasiado estrecho. Sin embargo, hay algunas prioridades y en el reordenamiento presupuestario tenemos que garantizar los recursos. Uno, para construcción de infraestructura, caminos, escuelas, hospitales, esto genera empleo en el interior de la República. Segundo, protección social. Quiero decirles que los programas de transferencias monetarias condicionadas no son una peculiaridad de Guatemala. Se están haciendo en toda América Latina en un momento en que 10 años de lucha contra la pobreza se podrían perder en 2 años de crisis. Entonces, el mantenimiento de los programas de cohesión social, en particular las transferencias monetarias, es muy importante. En tercer lugar, energía. Estos son inversiones privadas. Energía y petróleo son importantes. Facilitar la inversión privada en estos sectores y hay 11 hidroeléctricas construyéndose que están generando empleo, van a generar energía y son importantes para la matriz energética nacional. Y por último, desarrollo rural. Todos los programas de apoyo a los campesinos, el programa de incentivos forestales, ProRural y los diversos programas de apoyo a las regiones de mayor pobreza en el área rural del país son las prioridades. ¿Las tan mencionadas alianzas público-privadas están funcionando o realmente van a ser generadoras de empleo? Esta posibilidad de
compartir justamente con obras importantes que también estaban dentro de las que se planteaban para realizar? La Ley de Alianzas para el Desarrollo lo que va a hacer es mandar un mensaje positivo a los inversionistas. Probablemente la aprobación de la ley en los próximos 2 o 3 meses no tendrá efectos inmediatos, pero va a empezar a generar interés e inversiones de cara al año entrante. Y de nuevo, debemos recordar que la crisis, como ahora se le está llamando, es en forma de L, es decir, una caída fuerte y una recuperación más lenta y prolongada de lo previsto. Entonces, la Ley de Alianzas para el Desarrollo es importante en este contexto, como lo son la aprobación de los bonos y el financiamiento de apoyo presupuestario para mantener los gastos mínimos del Estado de cara al segundo semestre del año. Eso aparentemente pareciera como que creara un círculo que no sabemos hasta dónde va a llegar en cuanto a si nos endeudamos, de alguna manera puede generar eso en el momento, a lo mejor una salida para los problemas que se quieren resolver, pero a largo plazo vuelve a crear otro endeudamiento. O sea, seguimos con el endeudamiento. Es una pregunta ¿hasta interesante cuándo se llega a... y me lo hacen todo el tiempo. Creo que hay que decir dos cosas. Primero, Guatemala tiene reservas monetarias internacionales récord por encima de los $5.000 millones, entonces eso es una fortaleza de país. Y en segundo lugar, somos uno de los países menos endeudados del mundo y ciertamente de toda América Latina. La deuda per cápita y la deuda sobre el Producto Interno Bruto es muy baja y eso nos da un margen de maniobra. Como las buenas familias que han administrado bien sus recursos, cuando hay una emergencia se pueden endeudar, este es un momento para un endeudamiento inteligente. Sin embargo, no solo debemos endeudarnos. Guatemala firmó un acuerdo precautorio, se le llama, con el Fondo Monetario. Este acuerdo establece un techo al déficit público del 2.4 al 2.8%. Es un mensaje de que Guatemala no se va a endeudar irresponsablemente. Hemos dicho al fondo, nos comprometemos a mantener el déficit público en 2.8%. En segundo lugar, se ha establecido un acuerdo gubernativo de austeridad, un recorte de cerca de 4.000 millones de quetzales en el presupuesto. En tercer lugar, se está presentando bonos y préstamos por montos muy razonables, que no son muy grandes para las necesidades que se están enfrentando. Y por último, sí, dos temas importantes: sostenibilidad fiscal. De cara a los próximos 5 años vamos a tener que abordar una sostenibilidad fiscal estructural del presupuesto de la nación, porque como tú dices, el endeudamiento en la crisis se va a tener que pagar cuando la economía se esté recuperando. Y una última estrategia: movilización de los recursos de préstamos internacionales. Tengo que decirte, y aquí tienes razón, algunas entidades del Ejecutivo han sido muy lentas en gestionar sus préstamos, porque claro, era más fácil ejecutar recursos del fisco que ir al Banco Mundial y cumplir con todos los trámites que requieren las instituciones internacionales. Esto responde al informe de febrero-abril. Sin embargo, esta sensación de inestabilidad que se está dando a nivel gubernamental por esta crisis política que se está viendo en el país, ¿de qué manera afecta al camino económico del país? Porque evidentemente no solamente por lo que pasa a nivel interno, sino también por la imagen que estamos proyectando a nivel internacional, no solamente a nivel de imagen, sino concretamente de negociaciones con otras regiones. ¿Cómo ha afectado esta crisis desde tu punto de vista a la realidad económica del país? Y esto es muy importante. Yo creería que lo urgente de esta coyuntura no debe hacernos olvidar lo prioritario que es la crisis, que es un problema de fondo. Y en este sentido yo haría un llamado al Congreso de la República para, por supuesto, atender los temas de urgencia, pero no olvidarse de esta coyuntura, de esta problemática de la crisis económica que va a requerir una atención urgente. Si la aprobación de préstamos y de bonos se llegara a tardar demasiado, entonces el efecto anticíclico de una contracción del gasto público podría estarse haciendo sentir desde septiembre, y eso nos da un escenario muy preocupante. O sea que el rol del Congreso es básico. Es básico, y también diría que hay una recomendación que hacer al Banco de Guatemala, puesto que hay una ortodoxia muy rígida. El Banco de Guatemala es muy rígido, y creo que en este momento el trabajo sobre la tasa líder, la utilización de las reservas monetarias internacionales para fortalecer la economía nacional es muy importante. Entonces yo diría, tenemos la influenza, tenemos en Guatemala la crisis política, la coyuntura esta tan grave que está viviendo nuestro país, pero la crisis económica está ahí y no debemos olvidarlo, debemos ponerle atención a estas medidas estructurales, a este financiamiento del gasto público y sobre todo a un apoyo a esta economía. De nuevo, tenemos que saber que la economía se va a prolongar y profundizar en lo que resta del año y podría llegar al primer trimestre del año entrante, por lo que no debemos de olvidar esta prioridad nacional. Los guatemaltecos esperaríamos ver, obviamente,
cosas, ¿qué se podría ver en este siguiente periodo que corresponde? Bueno, yo esperaría, uno, una gestión muy ágil de los préstamos públicos. Hay préstamos contratados hace 2 años que no han sido ejecutados en el Estado. Entonces, uno, esta prioridad. Segundo, acelerar el paso en la ejecución de las agencias. Yo creo que este es un primer informe. Se justifican bajos niveles de ejecución porque se les estaban asignando los recursos. En los próximos 4 meses es cuando las entidades de gobierno tienen que acelerar el paso. Esto es muy importante. Y por último, el Congreso con un rol muy importante de aprobar los financiamientos para garantizar que el gasto público no se vuelva procíclico y acelere la crisis económica interna. Bonos, préstamos, alianzas para el desarrollo y, por supuesto, algunos préstamos adicionales como el de la Franja Transversal del Norte. Muchísimas gracias a Marco Vinicio Cerezo Blandón, que es el director ejecutivo de este Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica. Habrá que ver cómo avanza el tema en el país. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy amable, tema importante de la realidad económica del país que tiene que ver con todo, por supuesto.